Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Refreshing wild cherry cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Mis hermanos y hermanas, Dios nos dijo: háganse luces en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan ellas de señales para las estaciones y para días y años. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él puso las estrellas en las posiciones en que están, para que pudiéramos ver los signos celestiales. La Biblia es clara al decirnos: déjenlas ser para señales. Entonces dice estaciones, y para días y años. Con este entendimiento, los invito a reflexionar sobre lo que están a punto de oír, que puede ser uno de los mensajes proféticos más claros de este año. La revista New Scientist informó que la luna cubrirá el sol el día 8 de abril, para personas en partes de los Estados Unidos, Canadá y México, creando una experiencia única. Un eclipse solar total es un evento maravilloso, explica Patricia Reeve, de la Universidad Rice en Texas. La temperatura cae de forma abrupta, se oscurece en medio del día, y es posible observar estrellas y planetas. Existen también fenómenos únicos para observar antes y después del eclipse total, como sombras extrañas y los llamados anillos de diamante, que son brillos intensos de luz causados por los rayos solares pasando por la superficie irregular de la luna. Luego, Forbes reporta: ¿con qué frecuencia ocurren eclipses solares? Un nuevo mapa de la NASA, mostrando la distribución geográfica de eclipses solares totales, reveló que un lugar específico en la Tierra experimenta un eclipse solar total una vez cada 366 años, en promedio. Esto hace el evento del día 8 de abril algo notable, especialmente en partes del sur de Illinois, Missouri y Kentucky. Ahora, bajo la óptica de la profecía bíblica, observemos esto. Sabemos que una de las razones por las que Dios creó los cielos fue para darnos señales. Jesús, al alertarnos sobre la venida del Hijo del Hombre, nos dijo en Lucas capítulo 21, versículo 25, que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en perplejidad por el bramido del mar y de las olas. Jesús estaba hablando directamente a nuestra generación. Él dijo que veríamos señales en el cielo. Entonces, cuando estos signos comiencen a aparecer, miremos hacia arriba y levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Mis queridos, mi tercer punto es que no debemos considerar esto de manera aislada. Cuando miramos la profecía bíblica, debemos hacerlo en el contexto apropiado. No podemos simplemente afirmar que estamos en los últimos días porque vemos signos en los cielos. Debemos considerar qué otros signos nos han sido dados para observar. El aumento de falsos profetas y falsos maestros. Jesús nos advirtió que en los últimos días la principal cosa contra la que debemos protegernos es el engaño. Y entonces, mirando los eventos actuales, vemos guerras y rumores de guerras, problemas y pestilencias en todos los lugares ahora. Uno de los principales mensajes de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con la enfermedad X e identificar cuál será la próxima pandemia y cómo será. Además, estamos viendo una apostasía, un alejamiento de la fe. Hablando proféticamente, hay tantas cosas que nos fueron advertidas en la Biblia que están ocurriendo ahora. La profecía bíblica del fin de los tiempos se está desplegando justo ante nuestros ojos. Por lo tanto, aquí está mi pregunta. Si Dios estuviera hablando, ¿lo reconocerías? Y si lo reconocieras, ¿lo entenderías? Sí, en estos días, quizás no tengamos un profeta como Moisés, que tuvo una experiencia directa con la zarza ardiente, pero si Dios estuviera hablando con nosotros
y nos dijera que vigilemos y oremos para que estemos atentos a los signos de los tiempos, estarías escuchando. Desde el punto de vista bíblico, Dios no está limitado a una sola manera de comunicarse con su pueblo. En Job 38, versículo 1, el Señor responde a Job desde dentro de un torbellino. En Éxodo 19, versículo 18, Dios anuncia su presencia a Moisés de manera extraordinaria, con la Biblia diciendo que el monte Sinaí estaba cubierto por humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo ascendía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba grandemente. En 1 Reyes 19, versículo 12, Elías encuentra al Señor no en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave susurro. Esto nos muestra que la obra de Dios no siempre viene acompañada por manifestaciones dramáticas. Él puede hablar de manera suave y tranquila, pero segura. Otra forma por la cual Dios habla es imprimiendo una convicción en nuestro espíritu. Aquí están dos versículos que ilustran esto. En Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se indignó al ver la ciudad llena de ídolos. Y en Hechos 18, versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo, compelido por el Espíritu, testimonió intensamente a los judíos que Jesús es el Cristo. En estas ocasiones, Dios o el Espíritu Santo tocó a Pablo de tal manera que lo impulsó a actuar. Para poner esto en contexto, necesitamos recordar que Romanos 8, versículo 16, nos dice: el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos habla y confirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto nos da una visión de algunas de las maneras por las cuales Dios se comunica. Y recuerda, el Señor no está limitado en las formas como Él habla. Te pido que mantengas en mente Lucas 21, versículos 9 a 11, que dice: cuando oigan hablar de guerras y revueltas, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Luego continuó: nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales vendrán del cielo. Ahora, si has estado siguiendo las noticias recientemente, probablemente has visto titulares sobre una cierta enfermedad X. La CEPI, Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias, declara en su sitio web que la enfermedad X representa un patógeno desconocido que podría causar una epidemia o pandemia internacional seria. La enfermedad X es hipotética, aún no existe, pero el concepto describe una amenaza real y creciente para la salud humana, y el mundo necesita estar mejor preparado para responder. Frente a este virus hipotético, líderes de todo el mundo están reuniéndose con la esperanza de desarrollar un plan de acción. Para muchos, la noticia de un virus mortal potencial en el futuro es motivo de gran ansiedad, casi creando una cultura de miedo. Además de pandemias, una investigación realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que casi 7 de cada 10 estadounidenses temen que estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. If you've got spring fever, Lowe's has the cure.
During SpringFest, make your landscape stand out with 3 free bags of Miracle-Gro 3/4 cubic foot garden soil when you buy 3. Plus, get up to 40% off select major appliances to keep clothes, food, and dishes fresh all season long. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Entonces, de acuerdo con esta investigación, 7 de cada 10 estadounidenses vuelven a casa, cenan con sus familias y acuestan a sus hijos con el miedo persistente de que una guerra mundial pueda estallar en cualquier momento. Esto nos lleva a preguntar, ¿estamos viviendo nuestras vidas de la manera que Dios pretendía, constantemente con miedo en el fondo de nuestras mentes? Incluso los principales medios de comunicación están destacando que los gobiernos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Se entiende que casi 70% o más de las personas están siguiendo sus vidas cotidianas llevando una cantidad inmensa de miedo. Esta atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, la humanidad parece tener una fascinación por sentir miedo. Esto puede manifestarse en formas como películas de terror, juegos, historias y casas embrujadas, entre otros. Aunque una persona no elija conscientemente sentir miedo al participar en estas actividades, puede ser influenciada o incluso manipulada a sentir miedo debido a las personas y al ambiente a su alrededor. Al encender las noticias o leer el periódico, es probable que encuentres una cantidad significativamente mayor de noticias aterradoras en comparación con buenas noticias. Es más probable que escuches sobre una invasión domiciliaria, un desastre natural o algún otro evento horrible que algo que restaure tu fe en la humanidad. El miedo, parece, está profundamente entrelazado en la experiencia de vida de todos hoy en día. Como sociedad y como mundo, raramente nos concentramos en cosas que son saludables y positivas. En cambio, nuestro enfoque está casi exclusivamente en cosas que son negativas y que incitan miedo en las personas. Actualmente, esos temas que generan miedo incluyen la amenaza de una tercera guerra mundial, pandemias y cambios climáticos dramáticos. Una vez más, quiero llamar su atención hacia Lucas 21, versículos 9 a 11, que dice: «Cuando oigan hablar de guerras y rebeliones, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente». Luego les dijo: «Nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales del cielo». Note que este versículo cubre guerras, pestilencias, que son pandemias, y eventos climáticos extremos. Ahora parece, de hecho, que podríamos estar acercándonos a los últimos días, como indica la profecía bíblica. No importa en qué lado del espectro político te encuentres o qué sitios de noticias confíes para mantenerte informado sobre eventos actuales, todos tenemos algo en común. Todos deseamos vivir en un mundo seguro donde podamos estar libres de todo miedo. Sin embargo, como cristianos, debemos entender que, por mucho que lo intentemos, no seremos capaces de vivir en completa armonía hasta el retorno de Cristo. Vivimos en un mundo caído, lleno de oscuridad y malicia. No obstante, no debemos dejar que esto nos desanime. No pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. Ahora, incluso si este es el caso, incluso si el mundo se está acercando a sus últimos días, ¿qué debemos hacer? Bueno, para comenzar, como cristianos, lo que no debemos hacer es correr en pánico como todos los demás. No debemos rendirnos y fomentar esta cultura de miedo constante. La Biblia nos dice que lo único que debemos temer es a Dios. De hecho, todo lo demás es insignificante en comparación. Solo Dios es digno de nuestro temor. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios alentando a su pueblo a no temer y fortaleciéndolos para superar sus miedos. Hoy no es diferente. Vivimos en un mundo obsesionado por el miedo, pero no necesitamos ser parte de ello. Muchas personas desperdician sus vidas en pánico y estrés sobre eventos actuales que suceden alrededor del mundo. Esto no quiere decir que no debamos estar conscientes de estos eventos o incluso tomar precauciones respecto a ellos,
pero vivir en miedo constante no es donde Dios quiere que estemos como cristianos. Como cristianos, sabemos que Dios nos está protegiendo, y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer aterrador, realmente no tenemos motivo para temer. En última instancia, nuestras vidas están en las manos de Dios, y Él es responsable de protegernos. Dios nos ama y cuida de nosotros. No podemos ser dañados, a menos que Él lo permita. Recuerden a los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Mientras el mundo alrededor del pueblo de Dios se desmoronaba, los hijos de Israel estaban completamente seguros. Todas las plagas y calamidades que sucedían justo ante sus ojos no tenían efecto alguno sobre ellos. Estaban rodeados por egipcios temerosos que no tenían la protección de Dios en sus vidas. Los egipcios, francamente, tenían todos los motivos para temer. Como pueblo de Dios, existimos en una especie de santuario espiritual. Si quieren, incluso cuando las cosas a nuestro alrededor, en todas las direcciones, están desmoronándose o parecen aterradoras, no necesitamos temer porque nuestra seguridad viene del Señor. Dios tiene la capacidad de rescatarnos de todo peligro. Debemos trabajar en confiar en Él y no ser dominados por el miedo. No hay nada que pueda suceder que esté fuera del control de nuestro Dios. Entiendo que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando miramos las cosas aterradoras que están comenzando a suceder a nuestro alrededor, pero realmente no tenemos nada que temer porque Dios está en control total. Ahora, aunque Dios esté en control, es sabio usar el cerebro que Dios nos dio. Existe una diferencia entre la responsabilidad de prepararnos para cuando el problema venga en nuestro camino y el miedo excesivo. La Biblia dice en Proverbios 21, versículo 31, «El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor». No importa cuán bien planeamos con anticipación o nos preparemos para el peligro, la victoria será siempre resultado de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, esto significa que nunca debemos acaparar suministros, moneda o armas de manera temerosa, porque, no importa lo que suceda, nuestra supervivencia, cualquier que sea el evento aterrador para el cual nos estamos preparando, será gracias a Dios y está totalmente bajo su control. Querido oyente, la preparación y la anticipación son buenas, pero dejar que el miedo a un día sombrío por delante nos consuma no es bueno. Existe una diferencia entre estar preparado y estar asustado. La Biblia nos dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Siempre que nos sintamos con miedo de las cosas que suceden a nuestro alrededor, debemos entender que el miedo que se está instalando no es de Dios. Dios nos dio la capacidad de controlarnos, incluso cuando parece que estamos viviendo en una pesadilla. Con el poder de Dios, podemos verdaderamente superar todo el miedo que parece haber superado a la mayoría de las otras personas con quienes interactuamos en nuestras vidas. This Mother's Day, celebrate the woman who's been there through it all with Pandora Jewelry. Choose jewelry that reflects the love you share and the moments that matter most. Make it even more meaningful with engraving, a name, a date, or a message just for her. Because the best Mother's Day gift says more than I love you. It says, I see you. Find the perfect Mother's Day gift at your local Pandora store or tap the banner. Incluso en medio de una tormenta, es decir, todas las cosas aterradoras que suceden a nuestro alrededor en nuestro mundo, debemos aprender a no enfocarnos en esas cosas, sino en cambio, volver nuestros ojos hacia Jesús. En Mateo 14, tenemos la famosa historia de Jesús caminando sobre el agua, y hay una gran verdad en esta historia que debemos tomar en serio. Jesús hizo que los discípulos entraran en el bote y fueran delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y después de haber despedido a las multitudes, subió solo al monte para orar. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, pero el bote, a esa hora, estaba lejos de la tierra, azotado por las olas, pues el viento era contrario. Y en la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se aterrorizaron y dijeron, «Es un fantasma»,
y gritaron de miedo. Pero inmediatamente Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Así como Jesús está diciendo a los discípulos en esta situación que no tengan miedo, Él también nos habla hoy, en medio de las tormentas de la vida, para que seamos valientes y no temamos porque Él está con nosotros. Pedro, al responder a Jesús, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y cuando Jesús lo invitó, Pedro salió del bote y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, clamando: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús extendió la mano, lo sostuvo y cuestionó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron al bote, el viento se calmó. Los que estaban en el bote adoraron a Jesús, reconociendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». La historia nos muestra que, mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en Jesús, fue capaz de caminar sobre las aguas, un hecho milagroso. No obstante, en cuanto desvió su mirada hacia la tormenta a su alrededor, comenzó a hundirse. Esto se aplica a nuestra vida también. Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y nos enfocamos en los problemas y miedos del mundo, comenzamos a sentirnos abrumados y temerosos. Pero manteniendo nuestra mirada fija en Cristo, podemos enfrentar cualquier situación sin miedo. Una guerra mundial puede estar formándose. Una nueva pandemia, peor que cualquier otra que hayamos visto, puede surgir en cualquier momento. Podemos enfrentar terremotos y desastres naturales que desafían nuestra comprensión. Sin embargo, para el pueblo de Dios, no hay necesidad de temer. Si mantenemos nuestros ojos en Cristo, podemos caminar sobre las aguas de la vida, superando el miedo y viviendo en paz, incluso en medio de la tormenta. Romanos 8, versículo 28, nos asegura: «Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados de acuerdo con su propósito». No importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que, para aquellos que aman a Dios, todo cooperará para nuestro bien. Sabiendo esto, ¿cómo cambia la manera en que enfrentamos los eventos a nuestro alrededor, que hacen que la mayoría de las personas se ahoguen en miedo y ansiedad? Sí, como pueblo de Dios, no debemos temer. ¿Qué deberíamos hacer? En lugar de temer los eventos temerosos a nuestro alrededor, podemos percibir la oportunidad que presentan para el reino de Dios. Quizás Dios quiera usar estos eventos para llevar a las personas al arrepentimiento y a Él. Las personas se humillan cuando temen por sus vidas, y nosotros, como cristianos, tenemos la respuesta al miedo, la esperanza y la salvación encontradas en Jesucristo. ¿Conoces a alguien que está en medio de una batalla espiritual y no lo sabe? Están luchando en varios frentes, ya sea en su matrimonio, salud o finanzas, y no pueden encontrar solución porque les falta conocimiento. Oseas 4, versículo 6 nos dice: «Mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento». La falta de conocimiento puede ser devastadora. El diablo se deleita en introducir miedo en la vida de los creyentes porque el miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y confiar en que Él está en control. Cuando vivimos en el espíritu del miedo, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, llenando nuestras vidas de ansiedad y perturbación. Sin embargo, el diablo no puede soportar a un hombre o mujer que rechaza el espíritu del miedo y vive gobernado por la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo en el que es difícil discernir la verdad de la mentira. Estamos bombardeados por influencias y tentaciones que buscan desviar nuestra atención de Dios. Necesitamos proteger nuestros corazones y mentes, porque estamos constantemente expuestos a mensajes que intentan alejarnos de la verdad, del Evangelio de Jesucristo. En Mateo 24, versículos 3 a 4, encontramos a los discípulos preguntando a Jesús: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?». La respuesta de Jesús fue incisiva y directa: «Tengan cuidado de que nadie los engañe». Esto nos dice que uno de los signos de los tiempos será el aumento del engaño. Por lo tanto, la única manera de no ser llevados por falsas enseñanzas y doctrinas erróneas es conociendo al Señor por nosotros mismos.
desarrollando una relación personal con Dios, para que nadie pueda engañarnos. Pueblo de Dios, cuando experimentas la verdadera presencia de Dios, rápidamente te das cuenta cuando algo no está bien en una predicación. Percibes rápidamente la atmósfera de un lugar. Puedes discernir qué espíritu está operando, sea el espíritu de Dios o el de Satanás disfrazado de ángel de luz. Cuando conoces a Dios y experimentas al Señor por ti mismo, eres capaz de discernir y tener cuidado de que nadie te engañe. Entonces, te animo a buscar una experiencia con Dios. Necesitamos un encuentro personal y auténtico con Dios, para que podamos verdaderamente diferenciar un verdadero movimiento de Dios de una falsificación hecha por el diablo. Y creo que necesitamos al Espíritu Santo ahora, más que nunca, porque es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos ser guiados a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cuando un hombre poseído por demonios encontró a Jesús, descrito en Mateo 17, la Biblia dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, que fue curado en ese momento. Noten la secuencia de eventos. El muchacho estaba poseído, Jesús reprendió al demonio, éste salió, y el muchacho fue curado instantáneamente. Esto nos muestra que la posesión demoníaca en este caso resultó en enfermedad física, desafiando nuestra comprensión común de cómo los demonios pueden operar. Cuando hablamos el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad tiene que ceder, toda cadena tiene que romperse. El diablo no tiene poder sobre un creyente que cree firmemente que nada es imposible para Dios. El enemigo no puede vencer a un creyente que se aferra a la palabra de Dios. Algunas de las mayores bendiciones. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Acciones y avances vienen cuando nos atrevemos a creer en Dios y en su palabra. La versión ampliada del Salmo 34, versículo 8, nos dice: «Prueben y vean que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que se refugia en Él». Así, tu diagnóstico médico puede parecer sombrío, pero la palabra de Dios dice: «Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estuvo sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados». Los hechos pueden decir que no tienes la calificación, la educación o las habilidades necesarias, pero la palabra de Dios dice en Salmo 91, versículo 17, que el favor del Señor nuestro Dios repose sobre nosotros. Establece la obra de nuestras manos para nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Ante las adversidades, debemos confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando enfrentemos el miedo, ese es el momento de declarar: «Dios, creo que tú eres mayor que todo lo que veo frente a mí. Tú eres mayor que los hechos de este mundo. No veo un camino, pero sé que tú puedes hacer uno». Amigo, sé de aquellos que dicen: «No necesito tener todas las respuestas, porque conozco a aquel que las tiene. No necesito saber cuál es el plan, porque conozco al planificador, el Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué, si conozco a aquel. No necesito saber cómo, porque yo lo conozco». Por lo tanto, escúchame hoy. Atrévete a creer en Dios, y Él no te decepcionará. A lo largo de la vida, te encontrarás con desafíos y situaciones que pondrán a prueba tu fe. Llegará un momento en que serás puesto a prueba, y será en ese tiempo cuando tendrás que elegir en qué o en quién aferrarte. O te aferras a Jesús, o a amigos y familiares, colegas y conocidos. O te aferras a Jesús, o a la palabra de cada médico, o a la opinión de expertos humanos. Te animo a elegir al Señor. Aférrate a Jesucristo antes de confiar en la sabiduría mundana de aquellos que afirman saberlo todo. Es solo cuando te atreves a ir en contra de las expectativas del mundo y te quedas con Jesucristo que puedes verdaderamente experimentar una vida de victoria.
Entonces, en medio de todo, en medio de lo que estás enfrentando, Dios está diciendo para que creas. Cree en Él porque, en su palabra, Él dijo que tiene planes para ti, planes para prosperarte y no para hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. El miedo no tiene efecto sobre el creyente que se mantiene firme y declara: sea lo que sea que el futuro me reserve, lo enfrentaré con Jesús. Lo que sea que venga contra mí, estaré protegido por Jesús, porque si Dios está por mí, ¿quién puede estar contra mí? Yo creo en Jesucristo. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Creo que Él es el pan de vida, el sustento para nuestras almas. Creo que Jesucristo es el príncipe de paz, y en Él encontramos la paz que supera todo entendimiento. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que Él fue un sanador y hacedor de milagros cuando caminó sobre la tierra, y también creo que todavía es capaz de hacer lo imposible incluso hoy. Creo que Él murió en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó después de 3 días, ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Escúchame, en el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el resucitado, el Todopoderoso. Entonces, aquí está mi palabra para ti. Como creyentes, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para encajarnos en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el diablo y el mundo están agresivamente esparciendo un mensaje de engaño. El diablo y este mundo están agresivamente intentando llevar a las personas lejos del Evangelio salvador de Jesucristo. Por lo tanto, es hora de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador. Hay alguien que puede liberarte si estás atrapado. Hay un Redentor, y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino que, como cristianos, debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. Isaías 41, versículo 13 dice: porque yo, el Señor tu Dios, sostengo tu mano derecha. Yo te digo, no temas, yo te ayudaré. Esta es una promesa para esas temporadas de la vida cuando sientes que no puedes tomar un respiro. Es una promesa de que Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu auxilio. Él será tu apoyo. Él será tu pilar de fuerza. Isaías 40, versículo 29 dice: Él da fuerza al cansado y aumenta el poder de los débiles. Esta es una promesa en la que aferrarnos en momentos de debilidad. Dios dará fuerza al cansado. Él te ayudará a ponerte de pie cuando los tiempos se pongan difíciles. Él te ayudará a avanzar cuando parezca que estás a punto de ser abrumado. Mateo 6, versículo 25 nos dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús continúa diciendo en el versículo 33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús nos está instruyendo a dejar de lado la ilusión de que somos nosotros quienes estamos en control, porque mientras no estamos en control, Dios es soberano. Él está siempre en control. Mientras nosotros no conocemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Mientras luchamos para dejar el pasado atrás, Dios ya está trabajando en nuestro presente y en nuestro futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el maestro del futuro. El diablo es el maestro de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el portador del consuelo. El Señor nos dice en Isaías 41, versículo 10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Como creyentes, nuestras vidas no deben ser dictadas por el miedo, sino más bien por nuestra fe. Nuestras vidas no deben ser paralizadas por la preocupación, sino impulsadas por la palabra de Dios.
debemos siempre recordar que somos hijos del Dios Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo de que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, no hay nadie que pueda salvarnos, pues Cristo ya nos ha salvado. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra porque Cristo ya pronunció la última palabra. El miedo no tendrá la última palabra porque Jesucristo venció al miedo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a una vida no de temor, sino de fe, no de desesperación, sino de esperanza, y no de derrota, sino de victoria. La realidad de nuestro mundo puede estar llena de desafíos y peligros, pero la verdad de nuestro Dios es de protección, provisión y poder. Estamos en este mundo, pero no somos de él. Somos ciudadanos de un reino eterno, con promesas eternas y una esperanza eterna. Así que, mientras navegamos por este mundo, hagámoslo con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra brújula y nuestra guía segura a través de las tormentas de la vida. En tiempos de incertidumbre y miedo, que podamos recordar quiénes somos en Cristo y quién Él es para nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos seguros en sus manos poderosas, donde ningún mal puede tocarnos y ninguna tormenta puede derribarnos. Recordemos siempre que nuestro llamado es ser luz en medio de las tinieblas, ofrecer esperanza donde hay desesperación y ser fuentes de paz en medio del caos. Con cada acción de amor, cada palabra de verdad y cada gesto de compasión, mostramos al mundo el rostro de Cristo, la verdadera esperanza para la humanidad. Como Iglesia, estamos llamados a estar en la primera línea, no impulsados por el miedo, sino movidos por la fe. El mundo necesita a Jesús ahora más que nunca. Él es la respuesta al miedo, la solución al desespero y la cura para el quebranto. En Jesús encontramos el amor perfecto que expulsa todo miedo, la paz que supera todo entendimiento y la alegría que es nuestra fortaleza. Por lo tanto, hermanos y hermanas en Cristo, avancemos con valentía y convicción, que seamos audaces en nuestra fe, generosos en nuestro amor e incansables en nuestra esperanza, que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio y que, al final de todo, podamos mirar hacia atrás y ver que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba con nosotros, guiando cada paso, fortaleciendo nuestro espíritu y usando nuestra vida para su gloria. Así, no importa lo que enfrentemos, podemos descansar en la promesa de que Dios está con nosotros, y en su presencia encontramos todo lo que necesitamos. Vivamos entonces no como aquellos que temen lo que el futuro pueda traer, sino como aquellos que conocen al Dios que ya está allí, preparando el camino y prometiendo estar con nosotros, siempre. Que esta verdad nos fortalezca, nos aliente y nos guíe todos los días de nuestra vida, hasta que veamos a nuestro Salvador cara a cara y oigamos de él: bien hecho, siervo bueno y fiel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.